¿Quién no ha deseado volver atrás para resolver un grave problema? O lo que nos perjudicó tanto en algún momento de nuestras vidas. Y volver atrás para tomar la decisión correcta. Además, evitar perder lo que teníamos. También para no dañar a quienes sufrieron las consecuencias de nuestros actos, etcétera, etcétera. Pero no podemos hacer nada, salvo aprender de aquella experiencia. Sin embargo, la herida o cicatriz estará allí inevitablemente. Esto pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Pierden todo por querer algo que no está permitido. Por eso Jesucristo dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos pierden todo por querer algo que no les está permitido. ¿A quién no le ha pasado? En el caso de nuestros primeros padres, las consecuencias han llegado hasta nuestros días. Según Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la palabra constituido denota que se dota a alguien o algo a una nueva posición o condición. Adán y Eva, en su estado de inocencia y de pureza, fueron trasladados a un estado de pecado, de pecadores, a una naturaleza pecaminosa. Y a los que creen en Cristo, aquel que vino a salvar lo que se había perdido, aquellos que creen en Él, son puestos en la posición de justos por la obra de Él, no porque nosotros en sí lo seamos, sino porque creyendo en Él, Él nos pone en esa posición. Es más, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Veamos, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, posición, nueva criatura es el cambio. Las cosas viejas pasaron, el borrón. He aquí, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Me pregunto, ¿para quién es este borrón y cuenta nueva? Claro, para el pecador, para el que Él vino a buscar y a salvar. ¿Qué hizo Dios para borrar y hacer todas las cosas nuevas? Pues envió a su Hijo, el segundo Adán, Jesucristo. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? Que el primer Adán, después de la caída, solo podría dar vida en la carne, pues en el espíritu estaba muerto, muerto para Dios, muerto él para Dios y Dios también le consideraba igual, pues esa era la sentencia. Si comes del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, morirás. Esa era la sentencia. Nos puede parecer demasiado drástica, pero por eso vamos a ir viendo en estos audios que para mí ha sido un gozo poder estudiar. Vamos a ver en estos audios los pasos
de la tentación, pero al mismo tiempo los pasos de la salvación. Ahora, por eso es que el Adán, después de la caída, solo podía dar vida en la carne, pues en el espíritu estaba muerto para Dios, como dijimos. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Ahora sí hay algo que lo ilustra muy bien, es que nosotros en nuestro ADN pasamos lo hereditario, la herencia. Y aquí hay una herencia de pecado que pasa de hombre a hombre a través del tiempo. Ahora, solo el postrer Adán, Cristo, es espíritu vivificante, quien puede dar vida aún a quien está muerto, tanto para Dios como para sí mismo. En Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto espiritual, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única esperanza para un mundo apartado de Dios, por lo tanto, muerto espiritualmente, es la intervención de este postrer Adán. Para esto Cristo se hace semejante a los hombres para enfrentar cada etapa del primer Adán, cada etapa de la caída, cada etapa del proceso en que Adán caído está, ¿ya? Desde su misma génesis, desde su creación en adelante. Ahora, si seguimos la ruta que llevó a Adán y a su descendencia a vivir separados de Dios y de su Creador, veremos cómo Dios desarrolla su plan de rescate y salvación. En estos audios compararemos la procedencia, misión y destino de ambos Adanes. El primer Adán y, como dice su palabra, el postrer Adán, que es Cristo. Comenzamos con el primer paso, que le puedo llamar así, el primer paso entre Adán y el segundo Adán o el postrer Adán, que es Cristo. Veamos lo siguiente. Yo le he llamado a esto el principio. En el principio, Adán es creado. Jesucristo es el postrer Adán, es el creador. Fíjense en esto. Adán entonces es creado. Y veamos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, hagamos, está hablando Dios ¿con quién? Esto lo vamos a ver después. ¿Con quién estaba hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora veamos al segundo Adán, que es Cristo, el postrer Adán, según lo dice la palabra. En Juan 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Y ese verbo era Dios. ¿Quién era? Veamos entonces allí en el versículo 3 donde dice, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas. Aquí incluimos a Adán. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por el verbo, por el que era Dios. Pero el mundo no le conoció. En Colosenses 2:10 dice,
porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habitó corporalmente. Estamos hablando del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? ¿Te estás dando cuenta? En Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí está hablando de Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesucristo estaba en la creación de Adán. Ahora, en estos pasajes bíblicos de Adán y Jesucristo, podemos reconocer, para empezar, la naturaleza y posición que tiene cada cual. Uno entonces es creado y el otro es el creador. Para ser el creador, indiscutiblemente tiene que ser Dios. Y es la declaración que hace al principio en Génesis. Hagamos al hombre. Para ser salvador y hacer justicia, debe también pagar el costo de la caída y del pecado. ¿Se entiende? Por eso Cristo pagó por nuestros pecados. Este es en parte como la introducción, pero también es el primer paso que debemos entender cuando queremos comprender quién era Cristo. Decimos Cristo es el Salvador y lo vemos como un personaje que llega en la historia, pero no nos damos cuenta que tiene una trascendencia. Y Él también antecede a todo lo creado. Y Él es creador, juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo cual para muchas personas la Trinidad no existe porque no está en la Biblia determinada como Trinidad. Pero está la descripción. Está la descripción de un Hijo que también está en la creación y es el Verbo, el cual era con Dios y era Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que veamos lo que significa para Dios ingresar a este mundo para rescatarnos, para salvarnos y ponernos en una posición de justicia, como lo declara en su palabra. Así vamos a seguir en un audio tras otro, viendo cada paso que dio Adán en su caída y cada paso que dio Jesucristo para darnos vida eterna y salvación. Que Dios les bendiga.